Los que ya salimos del reino de las tinieblas sabemos lo terrible que es vivir en aquella oscuridad tenebrosa donde hoy viven miles de millones. Reíamos, pero por dentro llorábamos. Nos veíamos seguros, pero por dentro confundidos, arrastrados por el pecado, la maldad, los placeres para sentir algo de alegría. Pero teníamos una mente entenebrecida, como dice Efesios 4:18. Éramos títeres de nuestro enemigo, engañados con sus espejismos, esclavos del pecado, hundidos en la desesperación. No se puede realmente ni siquiera describir, pero éramos inconscientes de aquella situación. En Efesios 2:1 en adelante dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que hoy opera en los hijos de desobediencia. Ahí íbamos con las grandes multitudes, pero qué gran amor el de Dios. Cuando llegó aquel bendito día, cuando venimos a Él en completa humillación, con arrepentimiento y con la necesidad de salvación, con la conciencia de la necesidad de Dios. Él no nos desechó, a pesar de que nosotros en aquella terrible oscuridad tenebrosa vivimos desechándolo, porque así vive el hombre sin Dios. En Juan 3:19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Es extraño cómo, a pesar del sufrimiento que trae las tinieblas, el ser humano se inclina a las tinieblas y no a la luz. En Primera de Juan 1:5 dice que Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Es maravilloso saber que, a pesar de que le dábamos la espalda, nos salvó, nos rescató, nos trasladó de aquel reinado opresor y malvado que quería nuestra destrucción al reino de la luz. En Efesios 6 nos habla de los gobernadores de las tinieblas de este mundo. Éramos gobernados por todos ellos y ni siquiera lo sabíamos. Pero para eso es predicado el mensaje del Evangelio. En Hechos 26:18 Jesucristo le habla a Pablo y dice: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. En 2 de Corintios 4:6 dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Qué maravilloso día cuando escuchamos esa palabra, cuando nuestro corazón se humilló delante de Dios, cuando fuimos trasladados de las tinieblas a la luz. Colosenses 1:13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Cómo no ser agradecidos? ¿Cómo no honrar, buscar y servir a nuestro amado Rey? ¿Por qué se nos olvida, como se les olvidaba a los israelitas cuando fueron liberados de la opresión de Faraón y de Egipto, la gran salvación que Dios nos ha dado? Si realmente hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, debemos adorarle, alabarle y servirle con ese ánimo voluntario, porque Él es digno. ¿Cómo volver a ese reino de oscuridad? Muchos vuelven atrás. Si hoy estás dando pasos de regreso, piensa, ¿a dónde estás regresando? ¿Qué espejismos estás viendo? No te dejes engañar por ese opresor, no le des la espalda a tu Rey. Por amor a tu propia alma, detente y humíllate ante Dios. No participes de esas obras,
no participes de la oscuridad. Efesios 5, 11 y 12 dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en tinieblas. No tengas relación íntima con las tinieblas. En 2 de Corintios 6:14 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Debemos poner límites y guardarnos en nuestras relaciones, sea de noviazgo, sean amistades, sea lo que sea. Obedezcamos esa palabra y no nos unamos a eso. Al contrario, fuimos llamados por Dios, pero fuimos llamados para hacer luz en medio de las tinieblas. Y como dice en 1 de Pedro 2:9, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Porque la gente necesita escuchar tu testimonio, porque la gente necesita escuchar que hay esperanza en medio de este mundo tan terrible de oscuridad y de tinieblas. Para eso fuimos llamados. Y si tú que estás viendo este video aún estás en el reino de las tinieblas, tal vez ni cuenta te has dado, pero estás siendo arrastrado por el pecado y por los espejismos de este mundo, con tu corazón vacío, sin vida, sin propósito, mendigando alegrías pasajeras. Hoy esta palabra está llegando a tu vida. Hoy Dios te está llamando de las tinieblas a su luz admirable. Escucha ese llamado, atiende a este llamado por amor a tu alma. Entrégale a tu vida a Dios, entrégale todo a Él. Recuerda que la condenación es que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Ama esta bendita luz, ama a Dios. Hoy puedes venir a Él con un corazón arrepentido y decirle: Padre, perdóname. Padre, te necesito. Padre, libérame del reino de las tinieblas. No quiero ser esclavo del diablo, no quiero ser esclavo del pecado. Quiero ser tu siervo, Señor. Líbrame de las tinieblas y trasládame al reino de tu amado Hijo, donde mi corazón será lleno de paz, de gozo, de seguridad, donde obtendré por la fe de Jesucristo perdón de mis pecados. Perdona mis pecados, mis maldades. Te entrego mi vida a ti, Dios, y creo en el poder salvador de la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario. Hoy es el día, estás a tiempo. Disfruta de este reino de luz.